El amanecer todavía no había roto sobre Roma cuando un hombre se levantó de su cama con los ojos abiertos y la mente ya en guerra consigo misma. Afuera, las calles dormían. Los guardias de palacio respiraban pesado. Los senadores soñaban con intrigas. Pero él estaba despierto, sentado al borde del lecho imperial, mirando sus propias manos como si fueran las de un extraño, como si tuvieran que rendir cuentas ante alguien. Llevaba 15 años gobernando el imperio más poderoso de la historia conocida. Tenía a su disposición legiones, esclavos, filósofos, recursos incalculables, el título de César Augusto, el poder absoluto sobre millones de vidas. Y aún así, en ese momento de madrugada silenciosa, se susurraba a sí mismo algo que nadie en su corte hubiera esperado escuchar de un emperador, que tenía que obligarse a creer en sí mismo una vez más, que la grandeza no llegaba sola, que cada nuevo día era un campo de batalla interior antes de serlo exterior. Ese hombre era Marco Aurelio. Y lo que estaba haciendo en esa madrugada no era rezar ni planificar campañas militares. Estaba escribiendo. Se estaba ordenando a sí mismo ser mejor. Lo que hizo Marco Aurelio esa noche, y todas las noches anteriores de su vida adulta, es lo que hoy llamamos práctica estoica. Pero no en el sentido frío y rígido en que esa palabra suele pronunciarse. No como sinónimo de indiferencia ni de aguantar en silencio el dolor, sino como algo completamente distinto. Algo que muy pocos comprenden realmente, hasta que se sientan con sus propias palabras y se ven a sí mismos de frente, sin disfraces, sin excusas, sin la comodidad de la autocompasión. Lo que Marco Aurelio hacía era obligarse a creer, no esperar a sentirlo, obligarse. Y hay una diferencia abismal entre esas dos cosas, que cambia por completo la manera en que funciona una vida entera. Pero antes de que entiendas por qué eso lo cambia todo, necesitas saber algo que casi nadie te cuenta sobre el estoicismo, algo que ocurrió siglos antes de Marco Aurelio, en una ciudad de mar, con un hombre que había perdido absolutamente todo, y aún así eligió seguir hacia adelante. Porque lo que voy a revelarte sobre el origen de esta filosofía va a transformar completamente la manera en que la entiendes. El estoicismo no nació en las salas perfectas de los filósofos ricos. No nació en academias elegantes ni en debates de aristócratas con demasiado tiempo libre. Nació del derrumbe, nació de la pérdida, nació del momento exacto en que alguien toca fondo y tiene que decidir si se queda ahí o si empieza a construir desde cero con lo que le queda. Y lo que le quedaba a ese hombre era muy poco. Solo sus pensamientos. Solo la capacidad de elegir qué hacer con ellos. Y resulta que eso fue suficiente para cambiar el mundo. Zenón de Sitio era comerciante. No era filósofo ni aristócrata ni hombre de letras. Era un hombre de negocios que había prosperado vendiendo púrpura de Fenicia, esa tela cara que solo los reyes y los senadores podían permitirse. Tenía barcos, tenía mercancías, tenía una vida construida con años de esfuerzo meticuloso y calculado. Luego, en algún momento alrededor del año 301 a.C., una tormenta acabó con todo. Su barco naufragó, sus cargamentos se hundieron en el mar Mediterráneo, su fortuna, su negocio, su plan de vida, todo se lo llevó el agua en cuestión de horas. Llegó a Atenas sin nada, sin dinero suficiente para empezar de nuevo, sin el respeto que da la prosperidad visible. Con solo su mente y sus ganas de entender por qué le había pasado eso y qué se suponía que debía hacer ahora, entró en una librería, porque incluso sin dinero para comprar podía leer en pie, y leyó sobre Sócrates, y algo en esas páginas encendió en él una llama que no tenía nombre todavía. Fue directo a buscar a Crates de Tebas, uno de los filósofos más respetados de la ciudad, y le preguntó cómo podía vivir de la manera más correcta posible. Crates le respondió no con palabras, sino con una instrucción que pretendía humillarle, que pretendía hacerle renunciar antes de empezar. Le dijo que cargara un puchero de lentejas cocidas y lo paseara por el mercado de Atenas, el lugar más público y concurrido de la ciudad, donde todo el mundo le vería. Zenón lo hizo. Y cuando Crates rompió el puchero de un bastonazo y las lentejas se desparramaron por el suelo y la gente se rió y lo señaló, Zenón no se fue, se quedó, recogió lo que pudo y siguió.
Ese momento de no rendirse, ese instante de elegir el avance sobre la retirada, fue la semilla de toda una filosofía. Lo que estás a punto de descubrir es que esa semilla, plantada en la humillación y el naufragio, se convirtió siglos después en la herramienta mental más poderosa que jamás haya existido para transformar una vida humana. Y todavía no hemos llegado a la parte que más va a sacudirte. Zenón comenzó a enseñar bajo un pórtico pintado en Atenas, la Stoa Poikile, el pórtico pintado, y de ahí viene la palabra estoicismo. No era una academia suntuosa, era un espacio público, abierto al viento, abierto a todo el mundo, sin requisito de riqueza ni de linaje. Y lo que enseñaba era algo tan radicalmente diferente a lo que la gente esperaba de la filosofía que al principio desconcertaba. Enseñaba que la virtud era el único bien real, que todo lo demás, la riqueza, la salud, la fama, la fortuna, eran cosas indiferentes, no porque no importaran, sino porque no dependían de ti de manera completa y absoluta, que lo único que sí dependía de ti era lo que hacías con tu mente, con tus juicios, con tus reacciones, con tu carácter, y que ahí, en ese espacio interior que nadie puede quitarte mientras estés vivo, residía la posibilidad de una grandeza que ninguna tormenta podía hundir. Esto sonaba abstracto, sonaba a consuelo de filósofo sin dinero. Pero escucha lo que ocurrió cuando alguien que había perdido todavía más que Zenón se encontró con esas ideas. Porque si la historia de Zenón fue la del comerciante que naufragó, la historia que viene ahora fue la del esclavo que no tenía ni siquiera su propio cuerpo. Y lo que ese esclavo hizo con la filosofía es una de las demostraciones más absolutas y devastadoras de que la mente puede ser libre cuando todo lo demás está encadenado. Epicteto nació esclavo en Hierápolis, en la actual Turquía, alrededor del año 50 después de Cristo. Su nombre en griego significa simplemente el adquirido, como si su identidad completa fuera la de ser propiedad de alguien más. Fue vendido a Epafrodito, un liberto que a su vez era secretario del emperador Nerón, uno de los gobernantes más crueles que Roma jamás conoció. Epicteto vivió su infancia y su juventud como objeto, no como persona, como herramienta. Y sin embargo, en algún momento de esa vida de servidumbre absoluta, sus manos llegaron a los escritos estoicos y algo en él reconoció una verdad que iba más allá de las cadenas físicas. Cuentan que una vez su amo, Epafrodito, le torció el brazo para divertirse, para demostrar que podía hacerlo, para recordarle a Epicteto quién mandaba sobre su cuerpo. Y Epicteto, con el brazo retorcido en un ángulo imposible, le dijo en voz tranquila: «Me lo vas a romper». Epafrodito siguió retorciéndolo. El brazo se rompió, y Epicteto le dijo: «¿Lo ves? Te dije que lo ibas a romper». Sin un grito, sin ira descontrolada, sin colapso, solo la constatación serena de que había predicho lo que pasaría y que ahora había pasado. Ese momento de control absoluto sobre la mente en medio del dolor físico más extremo es la imagen más perfecta que existe de lo que el estoicismo puede hacer con un ser humano. Y lo que viene después de esa escena lo va a dejar sin palabras. Epicteto fue liberado eventualmente, ya sea por la muerte de Epafrodito o por otras circunstancias que la historia no registra con exactitud. Se fue a Roma, empezó a enseñar. Y lo que enseñaba era sencillo en su formulación y absolutamente revolucionario en sus implicaciones. Lo que existe está dividido en dos categorías perfectamente distintas: lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros son nuestros juicios, nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestra aversión, es decir, todas las operaciones de nuestra mente interior. Lo que no depende de nosotros es el cuerpo, la reputación, el cargo, la riqueza, todo lo que está fuera de nosotros. Y la fuente de todo sufrimiento humano, toda ansiedad, toda angustia, toda derrota interior, viene de confundir estas dos categorías. Viene de intentar controlar lo que no puedes controlar mientras abandonas lo único que sí está en tu mano. Imagínate lo que eso significa en términos prácticos. Imagínate que eres Epicteto, que no tienes libertad, que no tienes dinero, que no tienes un cuerpo que nadie pueda respetar como tuyo,
que eres literalmente propiedad de otro ser humano. Y aún así, si aplicas ese principio con consistencia, descubres que hay algo en ti que nadie ha podido quitarte nunca. La capacidad de elegir cómo responder a lo que te pasa. No cómo sentirte en el primer instante. No controlar las emociones iniciales como si fueran botones que apagas, sino cómo juzgas lo que ocurre, qué decisión tomas después de que algo sucede, qué historia te cuentas sobre lo que significa ese evento para tu vida. Eso nadie puede robártelo, ni siquiera el hombre que te rompió el brazo. Y aquí es donde entra el mandamiento más profundo y más difícil de toda la tradición estoica, el mandamiento de obligarte a creer en ti mismo cada día, no cuando tienes razones para hacerlo, no cuando el mundo te confirma que eres capaz, no cuando los resultados llegan y te dan permiso de sentirte competente, sino justo cuando no hay ninguna razón externa que justifique esa creencia, justo cuando el miedo dice que no puedes, justo cuando la historia pasada dice que nunca lo has logrado, justo cuando las circunstancias son tan adversas que cualquier persona razonable diría que tiene sentido rendirse. Ese es el momento exacto en que el estoicismo te ordena, no te sugiere, sino que te ordena, elegir creer en tu capacidad de avanzar. Y hay algo que ningún libro de autoayuda moderno te va a explicar sobre esto, algo que los estoicos sabían perfectamente y que la cultura contemporánea ha olvidado por completo. Quédate, porque esto cambia absolutamente todo lo que crees saber sobre la confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo, tal como la entiende nuestra cultura actual, es fundamentalmente reactiva, es decir, esperamos que llegue después de haber tenido éxito. Esperamos sentirla como consecuencia de logros acumulados, de validaciones externas, de resultados que confirmen que somos capaces. Primero el éxito, luego la confianza. Primero la prueba, luego la creencia. Y eso crea una trampa perfecta y absolutamente paralizante. Porque si necesitas la confianza para actuar, pero la confianza solo llega después de actuar, entonces nunca puedes empezar. O peor, empiezas pero con la fragilidad de quien depende de que todo salga bien para seguir creyendo en sí mismo. Y en el primer tropiezo, en la primera crítica, en el primer fracaso visible, todo se derrumba. Los estoicos invirtieron esa ecuación completamente. Dijeron, la confianza no es un resultado, es una elección. Es una decisión que se toma antes de tener pruebas, antes de tener garantías, antes de saber si va a salir bien. Y esa elección no se toma una vez. No es una revelación que llega un buen día y ya se queda para siempre. Se toma cada mañana. Se renueva cada vez que el miedo aparece. Se practica como se practica un músculo, con esfuerzo deliberado, con repetición consciente, con la disposición a seguir eligiendo, incluso cuando todo en ti quiere elegir lo contrario. Marco Aurelio lo escribió con esas palabras en sus meditaciones. Ese diario privado que no fue escrito para ser publicado, que no fue escrito para impresionar a nadie, sino para hablar consigo mismo con una honestidad brutal que muy pocos seres humanos son capaces de sostener. Escribió que cada mañana tendría que recordarse a sí mismo para qué se levantaba, que si era difícil salir de la cama, era porque tendría que argumentar consigo mismo, que tendría que convencerse de que su deber era la razón de su existencia. Y Marco Aurelio era el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Tenía todas las razones externas imaginables para creer en sí mismo, y aún así tenía que obligarse. Tenía que hacer ese trabajo interior cada día como si fuera la primera vez. Eso no es debilidad. Eso es exactamente lo contrario, porque la debilidad es esperar que las circunstancias te den la motivación. La fortaleza es generar esa motivación desde adentro, independientemente de cómo estén las circunstancias afuera. Y esa distinción, tan simple de enunciar y tan difícil de vivir, es la columna vertebral de todo lo que el estoicismo enseña sobre la creencia en uno mismo. Hay una frase de Epicteto que quiero que te quede grabada en algún lugar profundo de tu mente, porque sintetiza todo lo que estamos hablando con una economía de palabras que ningún libro de 1000 páginas podría superar. Dijo, no busques que lo que sucede suceda como tú quieres, sino desea que lo que sucede suceda como sucede, y serás feliz. Esto suena a resignación.
suena a conformismo, suena a lo que le dices a alguien para que deje de luchar. Pero es exactamente lo contrario, y la diferencia está en un detalle que lo cambia todo. Epicteto no está diciendo que no actúes, está diciendo que no pongas tu paz interior en manos del resultado de tus acciones. Actúa, lucha, construye, empuja, pero no identifiques tu valor como persona con el resultado de esa acción, porque si lo haces, eres esclavo del resultado. Y si eres esclavo del resultado, cualquier fracaso te destruye, y si cualquier fracaso te destruye, nunca puedes arriesgar lo suficiente como para construir algo que valga la pena. Ahora viene la parte que más me interesa que escuches, porque aquí es donde el estoicismo deja de ser filosofía abstracta y se convierte en una tecnología mental concreta para transformar tu vida. Y lo que voy a contarte ahora sobre Séneca va a demostrar que estas ideas no son de otro tiempo ni de otra especie de seres humanos extraordinarios. Lucio Anneo Séneca nació en Córdoba, en la Hispania romana, alrededor del año 4 a.C. Era hijo de un rico retórico, recibió una educación privilegiada, llegó a Roma, se convirtió en senador, acumuló riqueza, se ganó enemigos poderosos, fue exiliado a Córcega por 8 años bajo la acusación, probablemente falsa, de adulterio con la sobrina del emperador Claudio. 8 años en una isla inhóspita, alejado de Roma, alejado de todo lo que había construido, condenado a la irrelevancia política y al olvido social. Y sin embargo, en esos 8 años de exilio, Séneca escribió algunas de las páginas más luminosas y más humanas de la historia del pensamiento occidental. Sus cartas a Lucilio, escritas décadas después, pero que reflejan el pensamiento que fue desarrollando a lo largo de toda su vida, son algo completamente diferente a lo que esperas de un filósofo estoico. No son frías, no son impersonales, no son prescripciones abstractas, son conversaciones, son confesiones. Son los apuntes de un hombre que lucha genuinamente con sus propias debilidades, que admite sus contradicciones, que no pretende haber llegado a ninguna cima moral, sino que reporta desde el camino, desde el medio del proceso, con toda la incomodidad y toda la honestidad que eso implica. En una de esas cartas escribió algo que durante 2000 años ha seguido siendo verdad. Retírate dentro de ti mismo, no como evasión, no como fuga del mundo, sino como el único lugar donde puedes encontrar algo que el mundo no puede darte ni quitarte: el acceso a tu propio juicio, a tu propia capacidad de razonar sobre tu situación y decidir quién vas a ser frente a ella. Séneca sabía, por experiencia directa y no por teoría, que el mundo exterior es absolutamente incontrolable, que puedes hacer todo bien, y que aún así el destino, o la arbitrariedad del poder, o la mala suerte, puede mandarte al exilio en cualquier momento, y que si has puesto toda tu estabilidad en lo exterior, en la riqueza, en la posición, en la aprobación ajena, entonces eres infinitamente frágil. Pero si has construido algo sólido en tu interior, si has desarrollado la capacidad de confiar en tu propio juicio y tu propio carácter, entonces el exilio es solo un cambio de escenario. El que eres no cambia. Séneca fue llamado de vuelta a Roma por el joven Nerón, que lo necesitaba como preceptor y consejero. Y aquí viene una de las paradojas más interesantes y más reveladoras de toda la historia del estoicismo. Séneca, el filósofo que predicaba la indiferencia ante la riqueza material, era uno de los hombres más ricos de Roma. Séneca, el hombre que escribía sobre la importancia de resistir el poder del dinero y la tentación del lujo, tenía una fortuna estimada de 300 millones de sestercios. Esta aparente contradicción ha sido usada durante siglos para atacar su credibilidad, para señalarlo como hipócrita, para decir que sus ideas no podían ser auténticas porque sus circunstancias no las confirmaban. Pero aquí está lo que los críticos siempre olvidan. Séneca nunca dijo que el sabio estoico debía ser pobre. Nunca dijo que la virtud requería desprenderse de todo lo material. Lo que dijo es que el sabio debía ser capaz de perderlo todo sin perder su paz interior, que la riqueza no era el problema era la dependencia de la riqueza, la incapacidad de imaginar la vida sin ella, la ansiedad que genera el miedo a perderla. Y Séneca demostró que había internalizado esa idea de la única manera que importa,
cuando Nerón le ordenó suicidarse, cuando el poder que había servido se volvió contra él y le quitó todo en un instante, Séneca murió con la misma serenidad con que había vivido sus mejores momentos, no con alegría de morir, no con indiferencia ante su propia existencia, sino con la compostura de alguien que sabe que ha vivido de acuerdo con sus valores y que eso no puede quitárselo nadie, ni siquiera la muerte. Y ahora necesito que te quedes conmigo en este punto, porque lo que voy a contarte a continuación es el corazón de todo lo que hemos estado construyendo. El principio exacto que hace que obligarte a creer en ti mismo cada día sea no solo posible, sino inevitable. Si entiendes cómo funciona realmente la mente. Los estoicos descubrieron algo que la neurociencia moderna está confirmando ahora con sus propias herramientas y su propio vocabulario. Que lo que pensamos repetidamente sobre nosotros mismos no es solo una descripción de lo que somos, sino una instrucción para lo que vamos a convertirnos. Marco Aurelio lo entendió instintivamente cuando escribía sus meditaciones todas las madrugadas. No estaba simplemente registrando sus pensamientos, estaba entrenando su mente. Estaba repitiendo deliberadamente los patrones de pensamiento que quería que se volvieran automáticos. Estaba instalando, por fuerza de repetición y disciplina, una manera de ver el mundo y de verse a sí mismo que luego funcionara sola cuando las circunstancias fueran difíciles y el tiempo para reflexionar fuera escaso. Esto es lo que significa obligarse a creer en uno mismo cada día. No es una técnica de pensamiento positivo. No es repetir afirmaciones vacías frente al espejo mientras esperas que algo mágico suceda. Es algo mucho más duro y mucho más real que eso. Es sentarse, como Marco Aurelio en su madrugada, y argumentar contigo mismo. Es confrontar el miedo directamente y preguntarle qué tiene de real y qué tiene de imaginado. Es recordarte deliberadamente, porque si no lo haces tú, no lo hará nadie más, que has sobrevivido a cosas difíciles antes, que tienes capacidades que quizás no estás usando, que el obstáculo que ves frente a ti no es el fin del camino, sino parte del camino. Los estoicos tenían un concepto para esto que en latín se llama amor fati, amor al destino, no en el sentido de resignarse a lo que pasa, sino en el sentido de querer activamente lo que es, no solo tolerarlo, sino encontrar en cada circunstancia, incluso en las más adversas, el material para construir algo. Marco Aurelio tomó esa idea y la llevó al extremo durante los peores años de su reinado. Gobernó durante años de plaga, durante guerras en múltiples fronteras, durante traiciones en su propia corte, durante la muerte de varios de sus hijos, y en todo ese tiempo siguió gobernando, siguió escribiendo, siguió entrenando su mente, no porque no sintiera el dolor, sino porque había elegido que el dolor no sería la última palabra sobre quién era él. Ahora piensa en tu propia vida, piensa en ese momento específico que seguramente existe en tu historia, en que tuviste que elegir entre rendirte y seguir, en que las circunstancias eran objetivamente difíciles y el miedo era completamente razonable y la retirada hubiera sido fácil de justificar. ¿Qué fue lo que te hizo seguir? ¿O qué fue lo que te hizo parar? Porque esa respuesta, sea cual sea, te dice más sobre tu relación con la creencia en ti mismo que cualquier test psicológico o evaluación externa. Y si la respuesta es que te detuviste, no hay culpa en eso. Hay información. Información que puedes usar hoy para tomar una decisión diferente. El problema que tiene la mayoría de las personas con creer en sí mismas no es que no tengan capacidad. El problema es que tienen un estándar imposible para lo que significa creer en uno mismo. Creen que creer en uno mismo significa no tener miedo, que significa estar seguros de que va a salir bien, que significa no dudar nunca. Y como ese estándar es imposible de cumplir, porque el miedo es inherente a cualquier empresa que valga la pena, y la certeza absoluta no existe en ningún campo de la existencia humana, entonces concluyen que no tienen confianza suficiente, que les falta algo fundamental, que hay personas que tienen ese algo y ellos no, y esa conclusión se convierte en una excusa perfecta para no avanzar. Lo que los estoicos entendieron y que cambia absolutamente todo es que la confianza no es la ausencia del miedo. La confianza es la decisión de actuar a pesar del miedo.
Y esa decisión, como cualquier decisión, puede tomarse ahora mismo, hoy, en este instante, sin necesitar nada más de lo que ya tienes. Epicteto lo decía con su peculiar claridad de quien no tiene nada que perder. Las personas no las perturban los eventos, sino sus opiniones sobre los eventos. Eso parece simple. Parece incluso obvio cuando lo lees así, en una frase. Pero sus implicaciones son tan profundas que pueden reescribir completamente la manera en que interpretas todo lo que te ha pasado. Porque si lo que te perturba no es el evento, sino tu juicio sobre el evento, entonces tienes acceso a algo que cambia la experiencia de cualquier evento, el poder de revisar ese juicio, no de fingir que no pasó, no de minimizar el dolor real, sino de preguntarte qué significa de verdad para tu vida, qué puedes hacer con ello, cómo lo usas para construir en lugar de para destruirte. No estamos hablando de fingir que las cosas malas no son malas. No estamos hablando de una sonrisa forzada sobre la realidad. Estamos hablando de algo mucho más preciso, la capacidad de distinguir entre lo que ocurrió y el significado que le asignas a lo que ocurrió. Porque el significado no viene con los eventos, el significado lo pones tú. Y si lo pones tú, puedes ponerlo diferente. No necesariamente más cómodo, no necesariamente más agradable, pero sí más útil, más orientado hacia lo que quieres construir con tu vida, más alineado con la persona que quieres ser. Hay un ejercicio que Séneca practicaba y describía en sus cartas que se llama premeditatio malorum, la premeditación de los males. Consistía en imaginar, deliberadamente, cada mañana o con cierta frecuencia, las peores cosas que podrían pasarte, no para angustiarse con ellas, no para obsesionarse con el catastrofismo, sino para familiarizarse con ellas, para quitarles el poder del shock, para descubrir que incluso en esos escenarios terribles habría algo que hacer, habría una manera de seguir siendo quien eres. Séneca imaginaba la pobreza antes de experimentarla, imaginaba la enfermedad, imaginaba el exilio, imaginaba la muerte propia. Y al hacerlo, descubría que ninguno de esos escenarios tenía el poder de destruir lo que más valoraba, su capacidad de pensar con claridad y de actuar con virtud. Eso puede sonar oscuro, puede sonar a un ejercicio morboso y necesario en una vida ya suficientemente complicada, pero piensa en lo que hace a tu mente. La mayoría de la gente evita pensar en lo peor que podría pasar, porque ese pensamiento genera ansiedad. Pero esa evitación no elimina el miedo, solo lo vuelve vago, difuso, sin contornos claros, y justamente porque no tiene contornos claros, se vuelve omnipresente y paralizante. Cuando llevas el miedo a la luz, cuando lo miras directamente y le preguntas qué tiene de real y qué tan malo sería realmente si ocurriera, suele encogerse. Suele revelar que tienes más recursos de los que creías para manejarlo. Suele mostrar que la anticipación del miedo es peor que el miedo mismo cuando finalmente se presenta. Y aquí entra algo que los estoicos sabían y que es crucial para entender por qué obligarte a creer en ti mismo es una práctica diaria y no un estado que se alcanza una vez y se conserva para siempre. La mente tiene lo que podríamos llamar una tendencia natural hacia la negatividad, no porque seamos masoquistas ni porque la vida sea esencialmente mala, sino porque evolutivamente la mente está diseñada para detectar amenazas, para anticipar peligros, para prepararse para lo peor. Es un mecanismo de supervivencia perfectamente lógico para el entorno en que nuestra especie evolucionó, un entorno donde las amenazas físicas eran constantes y reales. Pero ese mecanismo, aplicado al mundo moderno, en que la mayoría de amenazas son sociales, financieras o psicológicas, y no físicas, produce ansiedad crónica y una sobreestimación sistemática de los peligros y una subestimación igual de sistemática de las propias capacidades. Por eso la creencia en uno mismo no puede ser un estado pasivo que simplemente mantienes. Tiene que ser una práctica activa que ejecutas. Tiene que ser algo que haces conscientemente para contrarrestar esa tendencia natural de la mente hacia el catastrofismo y la subestimación. Los estoicos lo entendieron con tal claridad que construyeron todo un sistema de prácticas diarias, de ejercicios mentales, de rutinas de reflexión, precisamente para cultivar lo que no viene solo, la ecuanimidad, la confianza,
la perspectiva que permite ver las dificultades como parte del camino y no como el final del camino. Y ahora voy a contarte algo que me parece una de las historias más impactantes de toda la tradición estoica. Algo que ocurrió en el peor momento posible para una de las personas más importantes de este pensamiento, y que demuestra de manera absolutamente inequívoca que estas ideas no son teoría. Funcionan en la realidad más brutal que puedas imaginar. James Stockdale era un almirante de la Marina de los Estados Unidos que fue derribado en Vietnam en 1965 y capturado como prisionero de guerra. Pasó 7 años y medio en el campo de prisioneros conocido como el Hanoi Hilton, entre ellos 4 años en completo aislamiento. Fue torturado regularmente. Fue privado de sus derechos básicos como prisionero de guerra. Fue sometido a condiciones diseñadas específicamente para destruir la voluntad de un ser humano. Y cuando fue liberado en 1973 y le preguntaron cómo había sobrevivido sin perder la cabeza, respondió con una claridad que dejó sin palabras a sus entrevistadores. Por la filosofía estoica, especialmente por Epicteto. Stockdale había estudiado a Epicteto en Stanford antes de ir a Vietnam. Había leído el Enquiridión, el manual de Epicteto, sin saber que esas ideas que parecían abstractas teorías filosóficas iban a convertirse en las herramientas de supervivencia más importantes de su vida. Y en los años de su cautiverio, cuando no tenía nada más, cuando le habían quitado todo lo que se le puede quitar a un ser humano, volvió una y otra vez a lo que Epicteto había enseñado, que hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti, que tu cuerpo puede ser torturado, pero tu juicio solo puede ser corrompido si tú lo permites, que la dignidad no es algo que otros te dan o te quitan, sino algo que tú eliges mantener o abandonar. Stockdale también describió algo que es fundamental para entender la diferencia entre el optimismo ingenuo y la fortaleza estoica. Cuando le preguntaron quiénes no habían sobrevivido entre sus compañeros de cautiverio, respondió sin dudar: los optimistas, los que decían que saldrían antes de Navidad. Y cuando la Navidad llegaba y no salían, decían que antes de Semana Santa. Y cuando la Semana Santa llegaba y no salían, se rompían. Morían de corazón roto, literalmente, de la fractura entre sus expectativas y la realidad. La fortaleza no venía del optimismo sobre los resultados. Venía de la claridad implacable sobre la realidad presente, combinada con la convicción absoluta de que no importaba cuánto durara esto, de que se saldría adelante. Esto es exactamente lo que los estoicos llamaban distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Stockdale no podía controlar cuándo lo liberarían, pero podía controlar si seguía siendo el comandante de sus hombres en actitud y en carácter. Podía controlar si daba o no información útil al enemigo. Podía controlar si mantenía su integridad en condiciones diseñadas para destruirla. Y ese control, ese dominio sobre lo que sí estaba en su mano, fue suficiente para sobrevivir 7 años y medio en las condiciones más adversas que puedas imaginar. Ahora piensa nuevamente en tu vida, en tus problemas actuales, en tus miedos más presentes, en la duda que más frecuentemente te visita cuando estás solo y en silencio. ¿Cuánto de eso que te paraliza depende realmente de ti y cuánto no depende de ti? ¿Cuánta energía estás gastando en intentar controlar cosas que son incontrolables mientras descuidas las que sí están en tu mano? Porque esa confusión, esa mezcla entre lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, es la fuente principal de la ansiedad moderna. Y la solución estoica a esa ansiedad no es la resignación, es la claridad. Es aprender a ver exactamente dónde termina lo que no puedes cambiar y empieza lo que sí puedes decidir. Marco Aurelio enfrentó esta pregunta todos los días de su reinado. Como emperador de Roma, era responsable de decisiones que afectaban a millones de personas en un territorio que abarcaba desde Britania hasta Mesopotamia. Muchas de esas decisiones tenían consecuencias que estaban más allá de su control. Las legiones podían batallar perfectamente y aún así perder si el terreno era adverso o el clima no acompañaba. Los tratados que firmaba podían ser honrados o traicionados por la otra parte sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Las epidemias llegaban sin avisar y mataban a sus generales más valiosos y a sus ciudadanos más productivos. Y frente a todo eso,
Lo que escribía en sus meditaciones no era lamentarse de lo incontrolable, sino preguntarse constantemente, ¿qué está en mi poder hacer ahora mismo? ¿Qué decisión que yo sí puedo tomar no he tomado todavía? ¿En qué estoy desperdiciando energía que debería ir a lo que sí depende de mí? Y lo que voy a contarte ahora sobre la práctica concreta de obligarse a creer en uno mismo es algo que Marco Aurelio desarrolló con tanta precisión y tanta honestidad que todavía hoy, 19 siglos después, sus palabras suenan como si las hubiera escrito alguien que te conoce personalmente y que sabe exactamente qué necesitas escuchar. En el libro segundo de sus meditaciones, Marco Aurelio escribe algo que suena simple, pero que es devastadoramente profundo. Pierde el menos tiempo quien se molesta menos en pensar qué dirá, qué hará, qué pensará su vecino, mirando solamente hacia adelante en línea recta y sin alejarse de ella. Lo que está describiendo es el costo oculto e inmenso de vivir para la aprobación ajena. El costo de construir tu autoestima sobre el terreno absolutamente inestable de lo que piensan los demás. Porque si crees en ti mismo solo cuando los demás te confirman que eres capaz, entonces tu confianza se mueve como una veleta al viento de la opinión de los demás. Sube cuando te alaban, baja cuando te critican, se paraliza cuando no recibes retroalimentación y la incertidumbre se vuelve insoportable. La alternativa estoica no es la arrogancia ni la indiferencia total hacia los demás. Es algo mucho más preciso. Es construir tu evaluación de ti mismo sobre criterios que estén bajo tu control, no sobre el resultado, que no depende solo de ti, no sobre la aprobación ajena, que tampoco depende de ti, sino sobre el esfuerzo que estás poniendo, sobre la consistencia con la que te presentas a hacer lo que te corresponde, sobre la alineación entre lo que valoras y cómo actúas. Esos criterios no los puede quitar nadie. Esa evaluación nadie puede hacerla por ti ni robártela si la has construido honestamente. Séneca tenía una práctica al final de cada día que describió en varias de sus cartas a Lucilio. Antes de dormir, repasaba el día entero. No para juzgarse, no para machacar sus errores con culpa improductiva, sino para examinar con honestidad 3 preguntas. ¿Qué mal he curado hoy? ¿A qué defecto me he resistido? ¿En qué he mejorado? Este repaso nocturno no tenía como objetivo la perfección, sino el progreso. No se preguntaba si había sido el mejor, se preguntaba si había sido mejor que ayer, si había avanzado, aunque fuera un paso en la dirección que le importaba. Y esa pregunta, repetida cada noche con honestidad real, tiene el poder de transformar completamente la relación que tienes contigo mismo a lo largo del tiempo. Porque ¿qué pasa cuando te haces esa pregunta todas las noches durante 30 días? ¿Qué pasa durante 3 meses? ¿Qué pasa durante 1 año? Lo que pasa es que empiezas a acumular evidencia real y concreta de tu propio crecimiento. No evidencia imaginada, no autoengaño, sino registro factual de pequeñas victorias sobre tu propia tendencia hacia la comodidad, hacia la evitación, hacia la rendición fácil. Y esa evidencia acumulada se convierte en el cimiento más sólido posible para la confianza en uno mismo, porque no está basada en cómo te sientes ni en lo que otros piensan, sino en lo que tú mismo sabes que has hecho, en lo que solo tú sabes que has resistido, en el trabajo que nadie más puede ver, pero que tú sí has hecho. Hay una dimensión del estoicismo que rara vez se menciona en las versiones simplificadas de esta filosofía que circulan en las redes sociales y en los libros de productividad modernos. Es la dimensión de la comunidad, de la responsabilidad hacia los demás. Los estoicos no predicaban el individualismo radical del tipo «construye tu fortaleza interior y olvídate del mundo». Al contrario, creían en la cosmópolis, la ciudad universal, la idea de que todos los seres humanos forman parte de una comunidad natural que trasciende las fronteras políticas y geográficas. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Vine al mundo para trabajar con otros. Quien me contradice no me hace daño. El daño es mío si me dejo llevar por la cólera. Esto tiene una implicación directa para la creencia en uno mismo que casi nadie menciona. La creencia en ti mismo no puede estar desconectada de tu contribución a algo más grande que tú mismo. Porque si crees en ti mismo solo para beneficio propio, si construyes esa fortaleza interior solo para ganar,
para acumular, para dominar, entonces esa creencia está fundamentada en arena. Tarde o temprano, cuando la salud falla, o cuando la fortuna cambia, o cuando la muerte de alguien cercano sacude los cimientos de la ilusión de control, esa creencia que era solo para ti, se derrumba porque no tenía raíces profundas. Las raíces profundas vienen de saber para qué sirves, de tener claro que tu capacidad, cualquiera que sea, está al servicio de algo que importa más allá de ti. Marco Aurelio lo vivió de manera extraordinariamente concreta. Gobernó un imperio que no había pedido gobernar. Fue adoptado por Antonino Pío y formado para ser emperador desde la adolescencia, una responsabilidad que nunca buscó y que le pesó enormemente. Lo que le permitió cargar con ese peso sin quebrarse fue exactamente eso, la convicción de que su función era servir, que su poder era una herramienta para el bien colectivo y no un privilegio para el disfrute personal, que cada decisión que tomaba era un acto de responsabilidad hacia millones de personas que dependían de él sin siquiera saberlo. Y aquí viene algo que pocas personas conocen sobre Marco Aurelio. Algo que revela con una claridad inusual la profundidad real de su práctica estoica, y que demuestra que obligarse a creer en uno mismo no significa nunca tener dudas, sino seguir adelante, a pesar de ellas. Lo que viene ahora va a cambiar completamente la imagen que tienes de este hombre. Marco Aurelio pasó años en campaña militar en el norte del Danubio, en las guerras marcomanas, bajo condiciones físicas brutales que hubieran justificado plenamente que delegara el mando y volviera a la comodidad de Roma. Era un filósofo, era un hombre de letras y de meditación. No era un guerrero nato ni un estratega militar de los que disfrutaban de la batalla. Le costaba el frío, le costaba la dureza del campamento. Extrañaba la posibilidad de pensar con tranquilidad y de escribir con calma, y aún así se quedó. Lideró sus legiones personalmente, durmió en el campamento, compartió las condiciones de sus soldados, y cada noche, en ese campamento helado junto al Danubio, seguía escribiendo sus meditaciones. Seguía haciéndose las preguntas difíciles. Seguía obligándose a ser el hombre que quería ser, no el hombre que las circunstancias harían más fácil ser. Sus meditaciones no son el diario de un hombre tranquilo y seguro de sí mismo que registra sabiamente sus pensamientos desde una posición de comodidad. Son el diario de un hombre que lucha, que se cansa, que duda, que algunos días tiene que convencerse de que tiene sentido levantarse, que escribe instrucciones para sí mismo porque sabe que sin ellas su mente natural caería en el lamento, en el agotamiento, en la rendición fácil. Es el diario de alguien que practica, y la práctica implica esfuerzo, implica repetición, implica días en que no sale bien, pero vuelves al día siguiente a intentarlo otra vez. Eso es lo que significa obligarse a creer en uno mismo cada día. No es una revelación, no es un estado de iluminación permanente, es una práctica. Es el trabajo de volver, cada mañana, a elegir quién vas a ser hoy, independientemente de cómo terminó ayer. Es la decisión de que tu identidad no está escrita por el resultado de ayer, sino por la elección de hoy. Y esa decisión, tomada conscientemente y repetida con disciplina, es capaz de transformar cualquier vida que la practique con honestidad. Hablemos de algo concreto. Hablemos de la manera en que el miedo funciona en la mente y de cómo la práctica estoica lo desmonta de maneras que la psicología moderna está apenas empezando a confirmar con evidencia clínica. Cuando tienes miedo a algo, ya sea a fracasar en un proyecto, a ser rechazado, a no estar a la altura de lo que otros esperan de ti, o de lo que tú mismo esperas de ti, lo que ocurre en tu cerebro es un proceso automático de evaluación de amenazas. Esa evaluación está diseñada para ser rápida y conservadora, para errar del lado de la precaución, para asumir lo peor antes de tener evidencia. Porque en el pasado evolutivo, esa tendencia te mantenía vivo. Pero en el mundo actual, ese mismo mecanismo aplicado a amenazas que no son físicas, produce lo que los psicólogos llaman sesgo de negatividad amplificado. Tiendes a exagerar la probabilidad de los resultados negativos, tiendes a subestimar tu capacidad para manejarlos si ocurren, y tiendes a subestimar también los recursos que tienes disponibles para enfrentarlos. El resultado es que el miedo parece más grande de lo que es, y tú pareces más pequeño de lo que eres,
y esa distorsión perceptual te paraliza o te hace huir justo en el momento en que avanzar sería lo correcto. La solución estoica a esto no es el pensamiento positivo que ignore esa evaluación inicial. Es algo mucho más sofisticado. Es hacer esa evaluación de manera consciente y deliberada, con la parte racional de la mente, en lugar de dejar que la mente automática la haga por ti. Séneca lo describía exactamente así. Separa el miedo en sus componentes. Pregúntate qué es lo peor que podría pasar realmente. No lo más dramático que puedas imaginar, sino lo más probable y lo más real. Luego pregúntate con cuánta probabilidad real ocurriría eso. Luego pregúntate si podrías sobrevivir a ello. Luego pregúntate qué perderías si no intentas lo que quieres intentar. Y en la mayoría de los casos, al final de ese ejercicio, el miedo no desaparece, pero se vuelve manejable. Se vuelve un elemento más del paisaje, en lugar de ser el paisaje entero. Pero hay algo en el mandamiento estoico de creer en uno mismo, que va más profundo que la gestión del miedo, algo que cuando lo entiendes por primera vez, cambia la manera en que te ves a ti mismo, de una forma que ya no puedes deshacer. Espera, porque estamos llegando a la parte central de todo esto. Los estoicos tenían una idea del ser humano que es radicalmente diferente de la que predomina en la cultura contemporánea. En nuestra cultura, definimos a las personas principalmente por sus características externas y sus resultados, por su profesión, por su posición social, por sus logros, por su apariencia, por su riqueza. Esas son las categorías que usamos para clasificar a las personas y para clasificarnos a nosotros mismos. Y el problema de esas categorías es que todas son inestables, todas pueden cambiar, todas pueden quitarte. Tu trabajo puede desaparecer, tu posición puede esfumarse, tu riqueza puede evaporarse, tu salud puede deteriorarse. Y si tu identidad está construida sobre esas cosas inestables, cuando se mueven, tú te mueves con ellas. Los estoicos proponían una identidad diferente, construida sobre algo que nadie puede quitarte nunca. Tu carácter, tu manera de responder a lo que te pasa, tus valores en acción, lo que eliges hacer y lo que eliges rechazar. No cuando es fácil, sino especialmente cuando es difícil. Epicteto lo decía sin rodeos. Tú no eres tu cuerpo, no eres tu posición social, no eres tu riqueza ni tu pobreza. Eres el ser que hace juicios y toma decisiones. Eres tu carácter en acción, y eso nadie puede quitártelo sin tu permiso. ¿Qué significa esto para la creencia en uno mismo? Significa que la base sobre la que debes construir esa creencia no puede ser lo que tienes, sino lo que eres. No tus logros pasados, sino tu compromiso presente con ser quien quieres ser. No tu posición actual, sino tu disposición a actuar según tus valores, aunque las circunstancias presionen en dirección contraria. Y cuando construyes la confianza en esa base, es una confianza que no se derrumba con el fracaso. Porque el fracaso puede afectar tus resultados, pero no puede afectar tu carácter, a menos que tú lo permitas. Hay una historia de Epicteto que ilustra esto de una manera tan directa que corta el aire. Un estudiante llegó a su escuela diciendo que quería ser filósofo, pero que tenía miedo de lo que pensarían sus amigos y su familia si los abandonaba para estudiar filosofía. Epicteto le preguntó, ¿quieres que tus amigos piensen bien de ti o quieres pensar bien de ti mismo? El estudiante dijo que las dos cosas. Epicteto le respondió, entonces no eres un filósofo todavía. Porque el filósofo es el que entiende que la opinión que más importa sobre su vida es la propia, evaluada según criterios que él mismo ha elegido con reflexión honesta, no según los criterios del vecino ni de la cultura circundante, ni del grupo de pertenencia que recompensa la conformidad. Esto no significa vivir sin considerar a los demás. Significa vivir para servir a algo más grande que uno mismo, pero desde criterios propios, y no desde la necesidad de aprobación constante. La diferencia es sutil pero absolutamente decisiva. El que busca aprobación hace lo que los demás quieren para que lo aprueben. El que vive con integridad hace lo que cree correcto según sus valores más profundos. Y si eso gana aprobación, bien. Y si no la gana, igual lo hace porque la aprobación no es la razón. Marco Aurelio lo experimentó toda su vida en la escala más grande imaginable.
Era el hombre más importante del mundo conocido, y aún así era criticado, mal interpretado, traicionado. Su propia esposa, Faustina, fue objeto de rumores sobre su fidelidad que los historiadores todavía debaten. Uno de sus generales, Avidio Casio, se rebeló y se proclamó emperador mientras Marco Aurelio estaba en campaña. Y muchos senadores en Roma se negaron inicialmente a declararle traidor porque esperaban que Marco Aurelio muriera pronto por sus problemas de salud. Frente a todo eso, lo que las meditaciones muestran es un hombre que se niega sistemáticamente a convertir esas traiciones y esas incomprensiones en la medida de su propio valor, que vuelve una y otra vez a la pregunta que importa. ¿Estoy siendo quien quiero ser? ¿Estoy actuando según lo que creo correcto? ¿Estoy haciendo lo que está en mi poder hacer? Y cuando la respuesta a esas preguntas era sí, eso era suficiente. No perfecto, no cómodo, no libre de dolor, pero suficiente, suficiente para seguir, suficiente para levantarse a la mañana siguiente y volver a intentarlo con toda la intensidad que el cargo y el momento requerían. Ahora quiero hablarte de algo que los estoicos identificaron como el obstáculo más peligroso para la creencia en uno mismo, algo que no es el fracaso, ni la crítica externa, ni la mala suerte, sino algo mucho más cercano, mucho más íntimo. Algo que viene de adentro y que es justamente por eso más difícil de ver y de combatir. Esto es lo que más me importa que no pierdas de esta historia. Los estoicos llamaban a ese obstáculo la tiranía de los deseos. No de los deseos externos, de la riqueza, de la fama, del placer, que también identificaban como problemas, sino de un deseo interior mucho más sutil y mucho más destructivo. El deseo de que la vida sea diferente de lo que es. El deseo de que tus circunstancias fueran otras para poder ser quien quieres ser. El deseo de tener más tiempo, más dinero, más apoyo, más talento natural, mejores condiciones de partida, una infancia diferente, más oportunidades. Ese deseo que dice, si las cosas fueran como deberían ser, entonces sí podría. Ese pensamiento parece razonable, parece incluso justo. Porque muchas veces las circunstancias sí son injustas. Muchas veces las condiciones de partida sí son desiguales. Muchas veces sí hay obstáculos reales que otros no tienen que enfrentar. Todo eso es cierto. Y sin embargo, ese pensamiento, por verdadero que sea en sus hechos, es veneno para la capacidad de acción. Porque mientras estés esperando que las circunstancias sean perfectas para empezar, no empezarás. Y mientras no empieces, nada cambia. Y mientras nada cambia, sigues esperando. Y el tiempo pasa. Y la vida pasa. Y la versión de ti mismo que podrías haber construido nunca llega a existir. Epicteto, que nació esclavo, que no tenía nada, que nunca tuvo las circunstancias que otros darían por sentadas, nunca esperó que las circunstancias fueran las correctas para empezar a construir su carácter. Empezó con lo que tenía, que era su mente, y lo que era capaz de elegir con ella. Marco Aurelio tampoco esperó el momento perfecto para practicar la virtud. Lo practicaba en medio de la guerra, en medio de la traición, en medio del duelo por sus hijos muertos, en medio de la enfermedad que fue debilitándole durante años. Séneca no esperó a que el exilio terminara para ponerse a pensar con profundidad. Pensó en el exilio, escribió en el exilio. Se volvió más sabio en el exilio que lo que hubiera podido ser en la comodidad de Roma. Las circunstancias no son el punto de partida de tu crecimiento. Tu decisión de crecer es el punto de partida, y las circunstancias, cualesquiera que sean, son el material con el que trabajas. No el material ideal, no el que pedirías si pudieras elegir, el que tienes. Y la pregunta estoica fundamental es siempre, ¿qué hago con este material? No, ¿por qué tengo este material en lugar del otro? Hay un concepto en el estoicismo que se llama el obstáculo es el camino, que Ryan Holiday popularizó en tiempos modernos pero que proviene directamente de Marco Aurelio. En las Meditaciones, Marco Aurelio escribió algo que puede traducirse aproximadamente así. El obstáculo para la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esto no es poesía.
Es una observación práctica sobre cómo funciona el crecimiento real, porque el crecimiento no ocurre en la comodidad, ocurre en la fricción. Ocurre en el momento en que algo resiste y tienes que encontrar la manera de superarlo o rodearlo o aprender de él. Eso no es una metáfora bonita. Es la descripción exacta del mecanismo por el que cualquier capacidad humana se desarrolla. Piensa en cualquier habilidad que hayas desarrollado en tu vida. Piensa en el momento en que aprendiste algo que ahora haces con facilidad. En todos los casos, el aprendizaje ocurrió porque te encontraste con algo que no podías hacer todavía, y lo intentaste de todas formas. La dificultad fue el maestro, el obstáculo fue el camino. Y si hubieras esperado a que todo fuera fácil antes de intentarlo, nunca habrías aprendido nada. Ese principio, tan obvio en el aprendizaje de habilidades externas, es exactamente igual de cierto en el desarrollo del carácter. Las dificultades no interrumpen tu crecimiento, son el mecanismo de tu crecimiento. Y aquí es donde el estoicismo conecta con algo que la ciencia moderna llama mentalidad de crecimiento, aunque los estoicos lo practicaban con una sofisticación que la psicología contemporánea todavía está tratando de capturar completamente. Lo que viene ahora va a cambiar la manera en que piensas sobre tus propias limitaciones. La mentalidad fija cree que tus capacidades son lo que son, que el talento es fijo, que si no eres bueno en algo es porque no tienes el talento para ello y no hay mucho que hacer al respecto. La mentalidad de crecimiento cree que las capacidades se desarrollan con esfuerzo deliberado, que los errores son información y no veredictos, que el punto de partida no determina el punto de llegada. Los estoicos tenían exactamente esa mentalidad de crecimiento, pero la llevaban más lejos todavía, porque no la aplicaban solo a habilidades externas como el trabajo o el deporte, sino al dominio más importante de todos, el carácter moral y la capacidad de elegir bien frente a la adversidad. Marco Aurelio creía, y toda su práctica diaria de escritura lo confirma, que el carácter es algo que se construye conscientemente con esfuerzo deliberado y constante, que la virtud, la justicia, la sabiduría, el coraje, la templanza, no son características con las que naces o no naces, sino hábitos que desarrollas con práctica repetida a lo largo del tiempo. Y eso significa que la persona que eres hoy no es la última palabra sobre la persona que puedes llegar a ser. Significa que tu historia pasada no es tu destino futuro. Significa que mientras estés vivo y consciente, tienes la posibilidad de crecer en la dirección que elijas, y esa posibilidad no caduca, no tiene fecha de vencimiento, no desaparece porque hayas llegado tarde o porque hayas cometido errores en el camino. Eso es en esencia el mandamiento de obligarte a creer en uno mismo cada día. Es la decisión de que tu identidad está en construcción permanente, que no estás atrapado en quien has sido, que cada día es un nuevo material de construcción que puedes usar para edificar algo diferente de lo que había el día anterior, no de golpe, no con una transformación dramática de la noche a la mañana, sino con el trabajo paciente, constante, honesto y deliberado de quien sabe que los grandes cambios son siempre la suma de muchos pequeños cambios que al principio no se notan y que solo se vuelven visibles cuando miras atrás desde suficiente distancia. Séneca lo describió con una imagen que me parece perfecta. Decía que la virtud no se mide por los grandes actos, sino por los pequeños actos repetidos. Que el gran guerrero no es el que gana la batalla decisiva, es el que entrena todos los días aunque nadie lo vea. Que el gran filósofo no es el que da el discurso brillante en el ágora, es el que se levanta cada mañana y vuelve a hacer el trabajo interior que nadie más puede hacer por él. Y que si haces ese trabajo suficiente tiempo con suficiente honestidad, eventualmente el cambio que has estado construyendo por dentro se hace visible por fuera, no como una transformación mágica, sino como la acumulación natural de días en que elegiste ser mejor. Esto tiene implicaciones prácticas enormes para cómo estructuras tu vida. Si la creencia en uno mismo es una práctica diaria y no un estado que alcanzas una vez, entonces la pregunta que importa no es ¿cómo me vuelvo más seguro de mí mismo?, sino ¿qué hago hoy, en este día específico, para elegir creer en lo que puedo construir? Y esa pregunta tiene respuestas concretas, tiene acciones específicas,
Tiene hábitos que puedes instalar y rutinas que puedes desarrollar que no requieren transformaciones dramáticas, sino compromisos pequeños y consistentes, que con el tiempo producen cambios que sorprenden incluso a quien los está viviendo. La primera de esas prácticas es la que ya hemos mencionado, el examen diario, el repaso nocturno de Séneca. Preguntarte cada noche con honestidad real, no con autocompasión ni con autojustificación. ¿Dónde elegí avanzar hoy a pesar del miedo? ¿Dónde elegí retirarme cuando podría haber avanzado? ¿Qué aprendí de lo que hoy salió mal? ¿Qué quiero hacer diferente mañana? No para machacarte, para aprender, para usar cada día como información que te hace mejor al día siguiente. La segunda es la premeditatio malorum que ya describimos, la visualización anticipada de lo difícil. No para angustiarte, sino para quitarle el poder del shock a las cosas que temes. Para descubrir que puedes pensar en ellas sin colapsar, que tienes más recursos de los que crees para enfrentarlas si llegaran a ocurrir, que la anticipación del miedo siempre es peor que el miedo mismo cuando finalmente se presenta con su cara real. La tercera es la vista desde arriba, el ejercicio de perspectiva en el que imaginas tu situación actual desde una distancia enorme, como si la vieras desde la altura de un satélite o desde el espacio exterior. Marco Aurelio lo practicaba regularmente y lo describía en sus meditaciones. La idea es que cuando te elevas lo suficiente por encima de tus problemas inmediatos, cuando los ves en el contexto de la historia humana completa, de la vastedad del tiempo y el espacio, muchas de las cosas que parecen insuperables desde adentro se vuelven más manejables. No porque no importen, sino porque recuperas la perspectiva que te permite verlas como parte de algo más grande en lugar de como el centro del universo. La cuarta práctica es la que los estoicos llamaban prosoche, la atención a uno mismo, y consiste en el hábito de observar tus pensamientos y tus emociones como si fueras un testigo externo de tu propia mente, no para suprimirlos, no para ignorarlos, sino para verlos como lo que son. Movimientos de la mente que no necesariamente representan la realidad y que definitivamente no tienen que dictar tu comportamiento. Este concepto tiene 2000 años de antigüedad y es prácticamente idéntico a lo que la psicología moderna llama mindfulness. Pero los estoicos lo entendían con una especificidad que la versión contemporánea a veces pierde. El objetivo de esa atención no es la relajación ni la reducción del estrés. El objetivo es la libertad interior. La libertad de elegir tu respuesta en lugar de reaccionar automáticamente. La libertad de ser el autor de tu comportamiento en lugar de el títere de tus emociones más inmediatas. Cuando practicas esa atención, cuando aprendes a observar tus propios pensamientos con esa distancia lúcida, empiezas a notar algo extraordinario. La mayoría de los pensamientos que tu mente produce sobre ti mismo son relativamente arbitrarios. Son el resultado de tu historia, de tus miedos heredados, de los mensajes que absorbiste en la infancia sobre lo que eres capaz o no capaz de hacer, de las experiencias de fracaso o de éxito que tu cerebro ha catalogado como pruebas definitivas sobre tu naturaleza. Pero no son hechos, son interpretaciones, son narrativas. Y si son narrativas, pueden ser reescritas, no de golpe, no de la noche a la mañana, pero sí con el trabajo deliberado y paciente de quien ha entendido que la historia que se cuenta sobre sí mismo es la más influyente de todas las historias que va a escuchar en su vida. La quinta práctica, y quizás la menos conocida pero una de las más poderosas, es la que los estoicos llamaban upomnemata, los cuadernos de notas personales. Era común entre los estoicos mantener un registro escrito de sus reflexiones, de las ideas que encontraban inspiradoras, de los principios que querían recordar, de las situaciones en que habían respondido bien o mal y lo que habían aprendido de ellas. Marco Aurelio lo hizo con sus meditaciones, Séneca lo hizo con sus cartas. Y la razón por la que esta práctica es tan poderosa para el trabajo de creer en ti mismo es sencilla. Escribir tiene el efecto de hacer real y concreto lo que de otro modo permanece vago y difuso. Cuando escribes lo que piensas, lo que sientes, lo que valoras, lo que quieres construir, esas cosas salen de la niebla abstracta de la mente y se vuelven algo que puedes ver, examinar, criticar,
refinar y volver a leer cuando más lo necesitas. Si empezaras mañana a escribir cada día, aunque fueran 5 minutos, aunque fueran 3 oraciones, aunque el cuaderno nunca lo leyera nadie más que tú, lo que descubrirías en el plazo de unas pocas semanas sería revelador. Descubrirías patrones en tus pensamientos que no habías notado. Descubrirías que muchos de tus miedos son recurrentes y que su recurrencia no les da más validez, sino simplemente más presencia. Descubrirías que tienes más claridad sobre lo que valoras de lo que creías. Y sobre todo, descubrirías evidencia de tu propio crecimiento. Pruebas concretas de que la persona que eras hace 3 meses no es exactamente la persona que eres hoy. De que el trabajo que estás haciendo por dentro está produciendo algo, aunque todavía no lo veas claramente por fuera. Y ahora quiero llegar a algo que es el corazón completo de todo lo que hemos estado construyendo en esta conversación, el principio que los estoicos pusieron en el centro de todo, y que la cultura moderna ha perdido casi por completo. Esto es lo que más importa que recuerdes cuando este video haya terminado. Los estoicos creían que hay una llama en cada ser humano, que ninguna circunstancia externa puede apagar mientras esa persona esté viva y consciente. La llamaban el logos, la razón, la chispa divina, la parte de la naturaleza universal que reside en cada individuo. Y lo que significaba para ellos en términos prácticos era que cada ser humano, sin importar su origen, sin importar su posición social, sin importar sus logros o su ausencia de logros, tiene acceso a algo que no puede quitarle nadie: la capacidad de pensar, de elegir, de crecer, de actuar con integridad, de contribuir al bien común con lo que tiene en las manos. Eso es lo que los hacía tratar la esclavitud como algo moralmente monstruoso, aunque vivieran en una sociedad que la aceptaba. Porque si cada ser humano tiene ese logos, entonces la esclavitud es un crimen contra algo que es sagrado, independientemente de cómo lo llames. Para ti, en tu vida, lo que eso significa es esto: la versión más poderosa de ti mismo no está en el futuro, esperando que las circunstancias mejoren. No está en el pasado cuando las cosas eran más fáciles. Está en el presente, en este momento exacto, en la decisión que tomas ahora sobre cómo vas a responder a lo que está frente a ti. Esa decisión, tomada con conciencia, con honestidad, con la disposición a elegir el crecimiento sobre la comodidad, es exactamente lo que el estoicismo llama vivir según la naturaleza. Porque la naturaleza humana, en su esencia más profunda, según los estoicos, es racional, es social, es capaz de virtud. Y cuando vives de acuerdo con esa naturaleza profunda, en lugar de con el miedo superficial o con el deseo de aprobación ajena, estás siendo quien realmente eres. Obligarte a creer en ti mismo cada día no es una técnica de motivación, es un acto de reconocimiento de lo que eres. Es decirle al miedo: ya sé que estás ahí, pero no eres tú quien manda aquí. Es decirle al fracaso de ayer: eres información, no veredicto. Es decirle a la voz que dice que no puedes: escucho lo que dices y voy a avanzar de todas formas, no porque esté seguro de que voy a tener éxito, sino porque la acción con intención es lo que define el carácter, y el carácter es lo único que se construye para quedarse, lo único que sobrevive a los fracasos y a los éxitos, a los aplausos y a los silencios, a los días buenos y a los días en que todo parece en contra. Marco Aurelio murió en el año 180 después de Cristo, probablemente de la plaga antoniniana que había devastado el imperio durante casi 2 décadas. Murió en Campania, en Vindobona, la actual Viena, lejos de Roma. Murió después de más de 19 años de un reinado que la historia calificaría como uno de los períodos más benevolentes y más filosóficamente elevados del Imperio Romano. Y murió habiendo escrito páginas que 2000 años después siguen siendo leídas por millones de personas en todo el mundo, no porque fueran el trabajo de un genio literario ni de un rey carismático y poderoso, sino porque eran la confesión honesta de un hombre que luchó consigo mismo todos los días y que eligió, todos los días, seguir intentando ser mejor. Epicteto murió en algún momento alrededor del año 135 después de Cristo. Había pasado de esclavo a ser uno de los filósofos más influyentes de su tiempo. Sus enseñanzas fueron preservadas por su discípulo Arriano,
y se convirtieron en pilares del pensamiento occidental durante 2 milenios. Un hombre que no tenía nada, que no tenía su propio cuerpo, que vivió en la condición más degradada que una sociedad puede imponer a un ser humano, construyó con la fuerza de su sola mente un legado que nadie ha podido destruir. Séneca murió por orden de Nerón en el año 65 después de Cristo. Abrió sus venas con estoicismo absoluto, rodeado de sus amigos, dictando cartas hasta que la muerte le llegó. Sus últimas palabras fueron de consuelo para los que lloraban a su alrededor, no de lamento por sí mismo. Vivió con contradicciones, como todos los seres humanos las vivimos. Acumuló riqueza mientras predicaba su indiferencia. Sirvió a un tirano mientras intentaba moderarlo. Fue demasiado humano para la perfección que sus propias ideas demandaban. Y sin embargo, nadie que lea sus cartas puede dudar de que sus ideas eran genuinas, de que luchó honestamente con su propio carácter durante toda su vida, de que eligió, en el momento final, ser exactamente quien había dicho que quería ser. Esas 3 vidas son un espejo, no para que te compares con ellas y te encuentres insuficiente, sino para que veas en ellas lo que tú también tienes. La capacidad de elegir quién eres en el día de hoy. No quién fuiste ayer, no quién serás en algún futuro ideal. Quién eres hoy, en este momento, con estas circunstancias, con este miedo, con esta duda, con estas posibilidades que quizás todavía no ves del todo pero que existen porque estás vivo y consciente y tienes la capacidad de pensar y de elegir y de comenzar. Y ahora, antes de llegar al final de este viaje, quiero que pienses en algo que cambia completamente la manera de entender todo lo que hemos hablado. Algo que los estoicos sabían y que convierte el mandamiento de creer en uno mismo en algo urgente, en algo que no puede esperar. Memento mori. Recuerda que vas a morir. Esta es una de las prácticas centrales del estoicismo y la más malinterpretada de todas. No es pesimismo, no es morbosidad. Es la práctica de recordar la finitud de la vida como herramienta para vivir con más intensidad y más claridad en el presente. Porque cuando recuerdas que el tiempo es limitado, que este día específico no volverá, que las oportunidades que no tomas hoy no necesariamente estarán mañana, entonces la pregunta de si vas a elegir creer en ti mismo o si vas a seguir esperando las circunstancias perfectas adquiere una urgencia diferente. La procrastinación del crecimiento deja de ser una opción cómoda y se convierte en lo que realmente es, el desperdicio del único recurso que nadie puede recuperar. Séneca escribió algo que te va a sacudir si lo dejas entrar con toda su profundidad. Perdemos tiempo porque parece que tenemos demasiado. No es que la vida sea corta, es que la malgastamos. Que pasamos años esperando estar listos, esperando que el miedo desaparezca, esperando que las circunstancias mejoren, esperando la señal que nos diga que es el momento correcto para empezar a construir la versión de nosotros mismos que sabemos que podemos ser. Y mientras esperamos, el tiempo que tenemos se va. No dramáticamente, no en un gran desastre, sino silenciosamente, un día a la vez, hasta que un día miramos atrás y vemos una distancia enorme entre quien somos y quien podríamos haber sido si hubiéramos empezado antes. Memento mori no es una invitación a la desesperación, es exactamente lo contrario. Es la invitación más urgente que existe a empezar ahora, no mañana, no cuando estés más preparado, no cuando tengas menos miedo. Ahora, con lo que tienes, con quien eres en este momento, con las capacidades que tienes hoy, imperfectas, incompletas, en desarrollo, porque todas las capacidades están siempre en ese estado si hay honestidad en la evaluación. Porque el momento perfecto no existe, y el tiempo que tienes es el que tienes, y no hay manera de recuperar el que ya pasó mientras esperabas. Y aquí está el secreto completo que los estoicos construyeron durante siglos de pensamiento y de práctica, y de vivir sus ideas en condiciones extremas. Obligarte a creer en ti mismo cada día no es el acto de alguien que no tiene dudas. Es el acto de alguien que tiene dudas y elige avanzar de todas formas. No es la declaración de quien ya llegó. Es el compromiso de quien sigue en camino. No es la seguridad de quien sabe cómo termina la historia. Es la valentía de quien elige escribirla aunque no sepa el final, aunque el camino no esté iluminado más que para el paso siguiente,
aunque no haya garantías de ningún tipo sobre lo que espera adelante. Marco Aurelio no sabía si sus campañas militares terminarían con victoria. No sabía cuántos de sus hijos sobrevivirían. No sabía si la plaga que devastaba Roma se detendría. No sabía si su legado sería recordado o si sería borrado como el de tantos emperadores antes que él. Lo que sabía era qué tipo de persona quería ser frente a todo eso. Y esa decisión, tomada y renovada cada mañana en la oscuridad de su madrugada con una pluma y un papiro, fue suficiente para construir una de las vidas más admirables que la humanidad haya conocido. No perfecta, no libre de errores, no exenta de fracasos y de pérdidas, y de momentos en que la carga parecía demasiado pesada, pero auténtica, construida conscientemente, elegida cada día con la mayor honestidad que ese hombre era capaz de sostener. Ese es el mandamiento estoico más fundamental y más humano de todos. Oblígate a creer en ti mismo cada día, no porque te lo merezcas, no porque tengas garantías, no porque el mundo te lo haya confirmado, sino porque es la única manera de construir algo que valga la pena, porque es la única postura que te permite aprender del fracaso en lugar de ser destruido por él, porque es la única forma de vivir de acuerdo con lo que realmente eres en lo más profundo, un ser capaz de razón, de elección, de crecimiento, de virtud y de una contribución al mundo que solo tú puedes hacer de la manera exacta en que tú puedes hacerla. El pórtico pintado de Atenas donde Zenón empezó a enseñar hace más de 2300 años ya no existe. Las meditaciones de Marco Aurelio fueron escritas para nadie y sobrevivieron a casi todos los textos de su época. El Enquiridión de Epicteto fue leído por prisioneros de guerra en el siglo XX y les ayudó a sobrevivir lo que los demás no pudieron sobrevivir. Las cartas de Séneca cruzaron 2 milenios y todavía hablan con la voz de alguien que te conoce y sabe exactamente qué necesitas escuchar en el momento en que tu miedo es más grande que tu fe en ti mismo. Esas ideas no envejecieron porque son verdades. Y las verdades, a diferencia de las modas, a diferencia de las circunstancias, a diferencia de los imperios y los exilios y las tormentas en el mar, las verdades permanecen, porque tocan algo en la naturaleza humana que no cambia. El deseo de ser más de lo que somos, la lucha entre el miedo y el coraje, la pregunta que todos nos hacemos en la oscuridad cuando estamos solos. ¿Soy capaz de esto que sé que podría hacer si me atreviera a intentarlo? La respuesta estoica a esa pregunta no es sí ni no, es esta. La única manera de saberlo es empezar, y la única manera de empezar es elegir, ahora, en este instante, obligarte a creer que puedes. No como certeza, como elección, como práctica, como el trabajo más importante que existe, el trabajo de construirte a ti mismo con toda la honestidad, la paciencia y la valentía que requiere vivir de manera que cuando mires atrás, veas que elegiste ser quien querías ser en cada uno de los días que se te dieron. No todos los días a la perfección, pero sí con la intención, sí con el esfuerzo, sí con la disposición de levantarte cuando caigas y volver a elegir. Eso es el estoicismo. No una filosofía de la frialdad, ni de la resignación, ni de la distancia emocional. Es una filosofía de la responsabilidad radical. La responsabilidad de ser el autor de tu propio carácter. La responsabilidad de no dejar que las circunstancias escriban tu historia. La responsabilidad de levantarte mañana y hacer el trabajo que nadie más puede hacer por ti. El trabajo de elegir quién vas a ser hoy. Hazte esa pregunta mañana por la mañana, antes de que empiece el ruido del día, antes de las notificaciones y las urgencias y las demandas de los demás. En el silencio de tu propio amanecer, hazte la pregunta que Marco Aurelio se hacía. ¿Qué tipo de persona voy a ser hoy? Y luego, independientemente del miedo que responda, independientemente de la duda que aparezca, independientemente de las razones que encuentres para esperar un mejor momento, elige ser esa persona. Levántate, empieza, avanza, porque ese movimiento, ese primer paso elegido conscientemente en dirección a quien quieres ser, es exactamente lo que los estoicos llamaban virtud. Y la virtud, dijeron, es su propia recompensa,
porque quien la practica no necesita la aprobación del mundo para saber que está haciendo lo que hay que hacer. Se lo sabe a sí mismo. Y eso, al final de todo, después de toda la filosofía y toda la historia y todos los siglos de sabiduría acumulada, es exactamente lo que significa obligarte a creer en ti mismo cada día.